Buenas noches para cada uno de ustedes, amigos, hermanos que nos están sintonizando. Queremos bendecirles y darles la bienvenida a Misión Cristiana del Calvario en Acapulco, Guerrero, México, en Costera Diamante. Es un gusto poder compartir con cada uno de ustedes pues la realidad de nuestro Dios que se expresa en su palabra y que nos la muestra para vivirla, para que nosotros también podamos dar evidencia de su realidad. Gracias a Dios por su misericordia, por su amor, por todo lo que Él hace. Así es que vamos a dar gracias para iniciar con esta enseñanza tan maravillosa que hoy Dios nos va a hablar acerca de lo que pensamos, y chequen esto, de lo que hay en el corazón. Porque acuérdense que de la abundancia del corazón, ¿qué es lo que va a hablar? La boca. Pero lo que hay en el corazón también está aquí, miren, en la mente. Entonces, ¿cuán importante es eso? Y hoy vamos a aprender lo que el Espíritu Santo ha preparado para nosotros. Te bendecimos, Padre, y te damos muchas, pero muchas gracias esta noche. Porque eres hacedor de maravillas, todopoderoso, el creador de todo, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra que es viva, eficaz, poderosa. Esa palabra tuya que sale de tu boca, que tú emites y que al enviarla es prosperada y hace todo lo que tú quieres con los que la has enviado. Gracias por enviarla a nosotros, porque sé que esta palabra tuya estará, Señor, transformando nuestra vida, porque ese es el propósito de que cada día nosotros estemos expresándote más y más. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Pues, mis hermanos, hoy quiero que por favor abramos las escrituras en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15. Y yo voy a comenzar desde ya leyendo la Nueva Traducción Viviente. Me encantó esta traducción porque lo importante al leer las escrituras es la comprensión, entender con toda claridad lo que nuestro Dios y Padre nos habla para que podamos hacer las cosas igualmente. Amén. Y ahí en el capítulo 15 de Mateo, versículo 16 en adelante, nos habla acerca de la limpieza interna. Y una de las cosas que desde hace muchos años Dios nos habla es precisamente de eso, de la santidad que tiene que ver con la limpieza interna. Ya tenemos Mateo capítulo 15, del verso 16 en adelante. Todo ese capítulo Jesús comienza a enseñar algo debido a que los fariseos y algunos maestros de la ley o religiosos siempre estaban tratando de, de sacar a Jesús de su enfoque, trataban de deformarlo, lo querían agarrar en algo que él respondiera incorrecto. Por supuesto que nunca lo pudieron hacer. Y una de las cosas, estoy parafraseando el resto desde el inicio del capítulo, que le preguntan es, ¿por qué tus discípulos, dice esta versión, no respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Porque efectivamente, por eso leí esta versión, cuando ellos se lavaban las manos era todo un ritual, toda una ceremonia, mucho tiempo, más
que ahora que hubo COVID, que nos enseñaron a lavarnos, no, estos tardaban mucho más. ¿Se imaginan? Se lavaban las manos, se las miraban, a ver, porque así era la tradición, ¿verdad? Tradición de hombres. Y entonces Jesús, ¿verdad? Les respondió algo debido a la situación y a la mala intención que ellos tenían. Y Jesús les dice, ¿y por qué ustedes por sus tradiciones violan los mandamientos directos de Dios? O sea, ellos estaban criticando a los discípulos de Jesús y le decían que por qué no respetaban, ¿verdad? La ceremonia. Y Jesús les dice, ¿y ustedes por qué, debido a sus tradiciones, les dice que violaban los mandamientos, chequen, directos de Dios? Y se quedan sorprendidos y Jesús les pone un ejemplo de cuáles mandamientos. Por eso en esta versión la quise leer por la claridad. Y les dice, por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre, eso decía la ley, ¿verdad? Tendría que morir. Lo decía Dios en la ley. Sin embargo, ustedes dicen, chequen sus tradiciones, que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, porque honrar tiene que ver con ayudar. Lo siento, no puedo ayudarlos, porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. ¿Qué tal? ¿Sí? Fíjense lo que Jesús les dice que ellos estaban haciendo. Y les dice en el verso 7, hipócritas. Y les menciona algo que dijo el profeta Isaías. Dice, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero el corazón de ellos, ¿dónde estaba? Dice, lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Chequemos eso. Su adoración dice que era una farsa debido a que enseñaban ideas humanas como que si fueran mandatos de Dios. Ojo, cuando enseñamos, cuando tú tienes la oportunidad como discipulador, como asistente, como ministro, como que te dan el tiempo, el púlpito para enseñar lo que dice Dios y nosotros tal vez en algunas ocasiones enseñamos ideas humanas como que si fuera Dios el que está hablando y no es así. Y miren el verso 10. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercaran y oyeran. Les dijo, escuchen y traten de entender. Lo que entra por la boca no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Verso 12. Entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿te das cuenta de que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Chequen qué tremendo. Qué tremendo se debe haber puesto el ambiente. Porque cuando uno dice algo y las personas se enfadan, ¿verdad? Que cambia el ambiente y es notorio, cambia la cara, cambia las actitudes, el humor, bueno, ya sabrán. Jesús contestó, toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Así que en pocas palabras les dijo, no se preocupen, así que no les hagan caso, son guías de ciegos que conducen a los ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ¿qué menciona ahí? Los dos caerán en una zanja. El verso 15, que es donde quiero que nos enfoquemos de ahí en adelante, del 15 al 18.
Entonces Pedro le dijo a Jesús, explícanos la parábola que dices que la gente no se contamina por lo que come. Y me encanta este punto, porque muchas veces creemos que por andar con el discipulador, con el ministro, con algún siervo, entendemos todo. Pero Pedro le dice, explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que comen. Verso 16, Jesús le dijo, ¿todavía no lo entienden? Preguntó Jesús. Fíjense que hay cosas que aunque se nos han hablado por mucho tiempo, meditaba en esto que Dios me daba. Él nos puede hacer esa pregunta, ¿todavía no lo entienden? Debido a que nos damos cuenta que algo no se entiende, a que no se realiza, a que no se lleva a cabo como Dios dijo. Imagínense el Señor, desde mucho antes de los 3 meses, ya nos había hablado que cuidáramos nuestro cuerpo, nuestra salud. Lleva años diciéndonos eso. Él es el dueño de nuestro cuerpo. E incluso la Escritura dice que el que no cuida este cuerpo, este templo del Espíritu, será destruido. Y lleva años hablándonos sobre eso. Y pareciera que nos hace esta pregunta, ¿todavía no lo entienden? Y pudiéramos decir, ¿por qué? ¿Y saben por qué? Porque seguimos comiendo igual. Hay personas que están enfermas de la glucosa, de la presión, y comen muy mal, comen demasiadas cosas con dulce. Imagínense, se compran pasteles, mucho dulce, pero no solamente es lo dulce lo que los afecta, también las harinas, el almidón. Hay cierta fruta que no se debe de comer en esas condiciones en las que muchas personas están y no han hecho caso. Y en vez de mejorar, y lo digo así porque Dios nos sana, solo que uno se vuelve a enfermar por los hábitos que tenemos y por no poner atención a lo que Dios dice, por no tomarlo en cuenta, por no entender que somos hijos y que tenemos que vivir en su gobierno. Y entonces Jesús les dice en el verso 17, todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. En otras versiones dicen la letrina. ¿Cómo diríamos en la actualidad? En el excusado. Pero la palabra que ustedes dicen proviene del corazón. Eso es lo que contamina. Pues del corazón, chequen ese punto, salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira, la calumnia. Esas cosas son las que contaminan. Comer sin lavarse las manos no los contamina. Qué claridad en esta versión, ¿cierto? Entonces aquí Jesús hablando, porque empezaron a criticarlos. Y de ahí le dice, ¿verdad? Pedro, enséñanos porque todavía no entendemos. Y Jesús, con toda claridad, porque el propósito sigue siendo el mismo, de que nosotros, sus hijos, su iglesia, seamos una iglesia que le entiende, que le sepamos expresar, que tengamos claridad. Por eso es que Él le enseña. En esta ocasión aquí vemos a Pedro y le dice que no es lo que uno come lo que va a dañar, y se lo explica tan claro que dice, lo que tú comes baja al estómago. Y del estómago pues hace su proceso, ¿verdad? Y dice, y va a la letrina, al excusado, al baño, o sea, ahí se queda.
lo que comiste. Pero le habla de lo que realmente contamina, de la limpieza, de la pureza interior. Dice que lo que contamina es lo que sale del hombre, lo que el hombre habla, esas palabras, esas intenciones, ¿sí? Eso es lo que realmente contamina, ¿sí? Y precisamente el Señor quiere que nosotros seamos una iglesia entendida, porque somos suyos. Y la iglesia gloriosa, la iglesia poderosa, la iglesia que somos cada uno de nosotros, que ha nacido de nuevo y que tiene genética, tenemos que ser la misma expresión de Él. O sea, evidenciarlo con toda claridad, que no haya duda que Dios es real, que no haya duda que Dios existe, pero se debe de ver a través de nosotros. Por eso dice, es lo que sale de tu corazón, lo que sale de tu corazón por la boca. Eso contamina las intenciones, ¿sí? ¿Qué intenciones tenemos? Aunque ya hemos nacido de nuevo, aunque ya tenemos su genética, pero ¿qué comes? ¿Con qué te alimentas? ¿Qué es lo que sale de nosotros? ¿Sí? ¿Todavía tienes odios, envidias, rencores? Cuando hablas de lo tuyo, hablas y eso contamina, eso daña. ¿Con qué intención haces las cosas? Menciona que también salen otras cosas bien terribles, ¿verdad? Dice, del corazón salen los malos pensamientos. ¿Cómo están tus pensamientos? Eso solo tú y Dios lo sabe. ¿Cómo está tu pensamiento, mi pensamiento? Nos habla, ¿verdad? También aquí la escritura, los homicidios, los adulterios. Y no solamente habla de los adúlteros, habla de los fornicarios, de los hurtos, o sea, de los robos, de los falsos testimonios, o sea, de la gente que habla cosas que ni le constan, gente chismosa, gente mentirosa, las blasfemias, y menciona, estas son las cosas que realmente contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina. Y a veces nosotros estamos descuidando nuestra vida, nuestra pureza, nuestra vida de la limpieza interior que el Señor nos manda. Él viene por una iglesia limpia, ¿o no dice así? Limpia. No solamente por fuera, miren por fuera, me pueden ver muy bonita, pero ¿qué tal si por dentro el hígado, el riñón está podrido, deshecho? Simplemente la maldad en el corazón. Pero si ya nació de nuevo, sí, ya nació de nuevo la profetisa, pero si la genética divina que fue colocada en ella no la está nutriendo como es, no la está expresando, y ella decide expresar otra cosa, eso es algo terrible. Que Dios nos habla que tengamos claridad y responsabilidad de lo que está saliendo de nosotros. Proverbios 23:7, en la primera parte, nos dice, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. ¿Es puro tu pensamiento? ¿Cómo ves tú a las personas? Vamos a hablar en general. ¿Qué te provoca si eres hombre el ver a una mujer? ¿Qué te provoca a ti, mujer, ver a un hombre? ¿Te provoca algo impuro?
Miremos eso a la luz de las Escrituras. ¿Qué nos provoca ver que alguien está estrenando carro, auto? ¿Qué te provoca? Si te provoca envidia, celos, eso es un motivo de que pongas atención y cuides la limpieza interior de tu ser, de tu corazón, porque eso contamina al hombre. ¿Sí? Las envidias menciona aquí. ¿Qué te provoca el oír que otros, Dios los está bendiciendo, están prosperando? ¿Qué te provoca? Porque nos quiere limpios. Y aunque esto, como dijo Jesús, ya lo sabíamos, hoy tenemos que reforzar, porque yo veo y digo, qué miradas de repente, qué molestias. Eso significa que hay un descuido en nuestro interior que está contaminando, aunque yo diga que no. A veces observo y medito y digo, Dios dio una palabra, ¿verdad?, de negocios. La creemos. Pero veo que algunos con cierto trabajo que tienen se hacen bolas, no les da tiempo, todo el tiempo los consume ese pequeño negocio o trabajo. Digo, ¿cómo? Si no se administran como es, si no entienden, porque es de entender cómo trabaja Dios, cómo quieren tener más negocios y se ponen, de repente sale de su corazón expresiones y molestias al ver que otras personas tienen negocios y capacidad para más, y ahí entran en esas molestias. Yo les voy a decir, vean lo que hay en su corazón. ¿Por qué hay esa molestia? ¿Por qué expresamos cosas cuando vemos, como dice la Escritura, que otros prosperan? Pero yo soy una hija de Dios, yo soy fiel en esto, en esto, en esto, y empezamos, sí. Pero ¿cómo está la limpieza de tu corazón? Lo interno, ¿cómo está? ¿Sí? Hace mucho tiempo Dios nos habló. Los que ya pasamos y los que van a pasar, por eso es vital el adiestramiento sobre este libro que se llama Iniciando la Vida. Ahí nos habla en el capítulo 5 sobre la circuncisión. Y pudiéramos preguntarnos, ¿y qué tiene que ver la circuncisión con lo que estamos hablando de lo que contamina? Tiene que ver todo, porque Dios nos habla de la circuncisión, pero del corazón. En Romanos capítulo 2, versículo 29, menciona para este tiempo lo que se requiere. Y la circuncisión ya no es la del prepucio del hombre. Y la circuncisión, dice, es la del corazón, en espíritu, no en letra. Y la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Cuando Dios nos habla de la circuncisión, nos está hablando de esa pureza interna. Y nos define, para los que no saben, qué es la circuncisión física. La circuncisión física es una sencilla, dice, intervención quirúrgica que se le practica al ser humano de género masculino, ¿sí? En el cual se corta el prepucio, o prepucio que es Nati, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué es el prepucio. El prepucio, y le pregunto a Nati porque ella es enfermera, ¿verdad? ¿Qué es prepucio? El prepucio, con palabras sencillas, es una parte, un cuerito que tiene el aparato reproductor del hombre. Entonces, ese cuerito, se puede decir así, con el tiempo se tiene que quitar o bajárselo, porque si no provoca infecciones y hay
provoca infecciones y aparte pues se puede tapar y ya no pueden hacer orín. Ya no pueden orinar. Aquí dice, ¿verdad? Gracias Nati, que con esa cirugía se les corta ese cuerito o el prepucio, que es la piel que cubre el glande. Y como resultado, el glande, o sea, el órgano genital masculino, se deja al descubierto en forma permanente. ¿Sí? Y menciona algo muy específico. En el caso de los israelitas, para ellos sigue siendo así una orden, ¿verdad? Una práctica. Todo varón tenía que ser circuncidado desde los 8 días de nacido. Desde los 8 días que nacía se le practicaba la circuncisión y hasta el día de hoy se sigue practicando porque es una señal de pacto, porque Dios así lo dijo. El asunto de la circuncisión, algunos que no son judíos o israelitas no la practican, pero tiene sus beneficios, como mencionaba Nati, es precisamente para evitar infecciones, para que haya mayor limpieza, ¿sí? Porque si no, ese cuero, como hablábamos, ¿verdad? Esa piel, si no se les asea correctamente, como todas las partes del cuerpo, va a ir provocando infecciones. Incluso yo leía por aparte, las personas que no son circuncidadas, con el tiempo son muy propensas a desarrollar el cáncer de pene u otras situaciones, ¿verdad? Porque todo tiene que ver con limpieza. Entonces el Señor, cuando nos habla de esa limpieza para expresarlo como Él es, porque Él es santo y Él es limpio, por supuesto, nos habla que es la circuncisión que nosotros hoy como sus hijos nos tenemos que hacer, la del corazón. La circuncisión espiritual, porque miren, esa circuncisión espiritual es la que va a producir transformación en la vida del ser humano. Con el propósito, este es el propósito del por qué tenemos que circuncidarnos el corazón, de establecer la imagen de Jesucristo, viviendo un nuevo estilo de vida bajo los principios del reino de Dios, a través precisamente de esos cambios de conducta que produce temor a Dios. ¿Qué dice Romanos 2:9? Por favor. Temor a Dios, nosotros ya sabemos que no es miedo. Es un temor de reverencia, porque le conozco quién es Él, yo lo respeto, porque sé que es grande, maravilloso, santo, puro. Eso provoca en mí esa reverencia, ese temor de reconocimiento, de fidelidad, de todo. No le tengo miedo a Dios. Y eso no debe de ser la idea que tengamos cuando escuchemos temor a Dios, porque el miedo te aleja. Cuando Él dice que al morir y al pagar la deuda, al derramar su sangre, al redimirnos, dice que nos hizo cercanos. Imagínense, somos uno con Él. ¿Alguien tiene Romanos 2:29? Miremos lo que dice la Escritura. Yo lo leo en Reina Valera y ahorita Samuel y Nati me van a hacer favor de buscarla en otras versiones. Romanos capítulo 2, verso 29 dice, sino que es judío el que lo es en lo interior. La circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Está hablando que nosotros, al ser hijos de Dios, tenemos que circuncidarnos el corazón. Y ahorita les voy a explicar por qué. ¿Qué versión van a leer? La hispanoamericana. Sí. Dice, lo que distingue al auténtico judío es su interior
y la auténtica circuncisión es la del corazón, obra del Espíritu y no de reglas escritas, y no serán los seres humanos, sino Dios quien la alabe. Fíjense, lo que distingue a un judío, si una marca tiene que tener, porque hay mucha gente que se siente judía porque se pone la kipa, ¿se han fijado en eso? Y se puede vestir como ellos y pasar como judío. Por eso Hitler, que odiaba a los judíos en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué creen que les hacía? ¿Se acuerdan que los encueraban a todos? O sea, que les quitaban la ropa para ver esa señal, ¿sí? Por si no eran judíos, porque todo judío tiene que tener esa señal. En este caso, todo hijo de Dios tenemos que estar circuncidados del corazón. Y eso se debe de ver. Y se debe de ver, ahorita les voy a decir en qué, en la obediencia. ¿Qué versión nos vas a leer, Sam? Esta versión es la NTV. Dice, no, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto ante los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. ¿Qué tal? Se ve en la obediencia. El que está circuncidado en el corazón se va a ver en la obediencia que tiene para con Dios. Y podemos decir, ¿y ahora cómo se hace eso? Creyéndole a Dios. El corazón también lo cubre toda esa piel, vamos a llamarle así, como el glande del hombre, ¿verdad? Que con un bisturí, con un cuchillo, con un pedernal, como se hacía antes, que tenían que quitar esa piel para limpieza, para que no hubiera contaminación, pues vamos a decir. Entonces, el Señor ahora nos habla que la circuncisión ahora es más importante que sea en el corazón, donde quitemos esa dureza, lo que contamina, pues, lo que te afecta. ¿Qué tal lo que dice la Escritura? Que cuando nuestro corazón está mal, cuando yo estoy llena de envidia, de celos, de todo eso, el corazón, miren, se pudre, se amarga, daña. Qué terrible todo eso. O sea, fíjese todo lo que contamina. Y el Señor hoy a cada uno de nosotros nos dice, los quiero limpios del corazón, no los quiero enfermos, no los quiero contaminados, porque son míos, porque Él nos compró, porque Él nos redimió, pagó un precio y nos está diciendo, no te quiero contaminado. Tú y yo que ya en su momento hicimos este acto por fe de la circuncisión, mi hermano, no te descuides. Tenemos que tener esa limpieza de nuestra vida delante de Él. Porque si no hay limpieza, vamos a hablar en lo natural de ese órgano, ¿verdad? Que hay infecciones que hasta se tapan, como decía Nati. Como enfermera dice, si no hay una adecuada higiene, se llega a tapar el pene, el orificio, no sé cómo se le llame, por donde el hombre hace el pipí. Y eso es terrible. Si alguien alguna vez le ha dado mal de orín, como decimos, es muy doloroso. Y nada más sale una o dos gotitas, ¿verdad? Y es muy doloroso. Entonces el Señor nos habla de esa contaminación de adentro del corazón, por lo que sale, por lo que provoca dolor. ¿Se han fijado que si uno levanta contienda o chismes con la boca, eso salió de acá dentro de nosotros, puede provocar hasta muerte en otros? ¿Qué tal es estar con una persona amargada? Y les voy a decir algo. Tú eres responsable y yo soy responsable de la condición que debo de tener, y la que debo de tener es la que Dios me dice. Tal vez usted me diga, ay hermana, pero usted no tiene ni idea.
lo que me ha tocado vivir en mi casa con mi esposo o con mi esposa o con mis hijos, o si vive en casa de la suegra, sí, pues todo lo que usted quiera decirme y puede que tenga toda la razón, humanamente hablando, pero ahora que usted nació de nuevo, usted es responsable porque es nueva criatura de nutrirse, de cuidarse y de no permitir que nada dañe su corazón ni lo contamine. Aquí vemos por qué Dios dice que debe de ser la circuncisión de todo nacido de nuevo, la del corazón. Y nos dice algo sumamente importante. En primer lugar, dice que porque aquí en el corazón están las actitudes. Y ustedes saben que las actitudes cómo nos dañan, ¿sí o no? Si algo nos daña son las actitudes. Todo lo que hacemos. Proverbios 4:23 nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, ¿qué emana? La vida. Si no sale vida del corazón, significa que va a salir muerte. Si yo estoy viva y como Dios quiere, va a salir vida y voy a dar vida. Chequen eso. Y nos llamó para eso, para dar vida. ¿Estás dando vida? O lo que das o lo que sucede donde tú estás siempre es contienda, molestia, significa que hay una contaminación, hay algo en lo que te has descuidado dentro de ti que no está trayendo la vida de Dios, que no lo estamos expresando como es. Por eso nos habla que nos circuncidemos el corazón. Nacidos de nuevo, pácatelas a circuncidarnos el corazón. Es un pacto de Dios con los hijos. Fíjense el punto número 2. ¿Por qué tengo que circuncidar el corazón? Porque de ahí dependen, fíjense, de que si tengo el corazón circuncidado, o sea, que si estoy entendida que eso es algo que necesito. ¿Saben por qué? Porque de ahí depende si se guardan o no los mandamientos. Ya cuando me circuncidé, cuando limpié, cuando quité de mi corazón todo aquello que me estorbaba, que perdoné todo, entonces ya mi corazón está limpio. Pero si no, miren lo que dice Proverbios. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Pero si ese hijo no circuncidó su corazón, no va a poder guardar los mandamientos. Va a decir, no se puede, pero no es que no se pueda, es que no quiere. ¿Sí? Por supuesto que el pueblo de Israel, ellos tienen ya de toda su vida ese pacto con Dios de circuncidarse. Acá se nos ha enseñado y ya por la infección, por lo regular es que de a tiro lo circuncidan. Y a veces grandes. ¿Por qué? Porque hubo una infección, no por entendimiento de limpieza. Fíjense. Cuando el Señor nos habla que de aquí, del corazón, de esa limpieza, depende que guardemos o no los mandamientos, ojo, no los guardas, significa que tu corazón no está circuncidado y que ya hay infección, porque empiezas a expresarla, empiezas a decir qué difícil, empiezas a argumentar, empiezas a decir qué pesado, pero esos son síntomas de infección. Miren, ¿verdad que cuando hay una infección empiezan ciertos síntomas? A veces molestia, depende de donde sea. A veces comezón. De repente ya cuando te da temperatura dices, ay, eso tiene que ver con que ya hay una infección. Y como de repente la calentura o la temperatura es leve, no hacen caso. Hasta que ya está la temperatura fuerte. Y en ocasiones ya está cuando aquello está hinchado y lleno de pus. No esperemos a que nuestra vida, nuestro corazón esté en esa actitud.
Si tú estás sintiendo punzadas, si tú estás molesto con lo que se dice, que hay que estar hoy en el discipulado, que hay que hacer esto o aquello que Dios nos manda, y tú empiezas a tener actitudes molestas, actitudes de que no me gusta, no quiero, wow, significa que esa circuncisión, si es que tú ya la practicaste en algún momento porque pasaste este libro de Iniciando la Vida y se hizo ese acto de fe de la circuncisión, tal vez no lo hiciste bien. O tal vez ni lo entendiste y no lo hiciste como se debe. Pero si lo hiciste correctamente y aún así estás contaminado, límpiate. La escritura nos dice que lo único que nos limpia, miren, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa que tenemos que ir a Él, arrepentirnos y que nos limpie. Dice, la sangre de su Hijo Jesucristo, dice esa escritura que me van a ayudar a buscar, nos limpia de todo pecado. No hay otra cosa que nos limpie más que la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si tú ya te circuncidaste, pero sigues con problemas, hoy les digo, tiene que ver con que no quieres tomar las decisiones correctas, que no quieres el gobierno de Dios, que no has entendido que eres hijo de Dios y que no puedes, no debemos, aunque todo no sea lícito, no todo conviene. Y entonces nosotros estamos dando pie a esa contaminación. Pero si hoy tú te arrepientes, dice la Escritura que lo único que te limpia de todo pecado es la sangre de Jesucristo. Y arrepentimiento tiene que ver, el verdadero arrepentimiento tiene que ver con no seguir haciendo lo mismo. Ya les decía, no es nada más porque, ay, me agarraron con las manos en la masa, me asusté por las consecuencias y digo que ya no lo vuelvo a hacer. No, arrepentimiento es cambio de actitud. Entender con claridad que eso ofende a Dios y a dónde me puede llevar esa situación y repudiar eso. Y volverme a mi Dios, a tu Dios, con toda la disposición de obedecer. Si no, es mentira. Es mentira lo que cualquiera pueda decir. Ahí vemos que Jesús les muestra a la gente que los fariseos, los maestros o los doctores de la ley eran hipócritas, porque decían una cosa y hacían otra. ¿Sí? Él no quiere eso, por eso nos está hablando a nosotros de esta forma y además porque tenemos su genética, porque somos sus representantes y tenemos que estar limpios y sanos en toda nuestra manera de vivir. ¿Ya tienen la escritura de que la sangre de su Hijo? A ver, Sam. Es Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ah, miren lo que dice esta gran verdad. Si andamos en luz, y es que no solo es andar en luz, es que dice que somos luz porque Él es luz. Entonces, si llegásemos a cometer pecado o nos pasa esto, tenemos que ir a Él, arrepentirnos, tenemos el arrepentimiento como estilo de vida para no perdernos, para no estar con harapos, para no estar bajo una condición de oprobio. El Señor no quiere que nos estén señalando. El Padre no quiere que el acusador, que es el diablo, te esté acusando, oprimiéndote por las prácticas, por los pensamientos, por esa impureza, por esa envidia, por lo que sale en nuestro corazón. Si en algún momento uno siente eso, todo lo que menciona aquí Mateo, hermanos, inmediatamente hay que ir a lavarnos en la sangre de Jesucristo a través del perdón. No sé si alguien ha padecido
de aftas o adentro de lo que comúnmente se le llama postemillas. Alguien no sé si ha sufrido de alguna molestia que se le, ¿cómo se dice? Se inflama la encía. Uno inmediatamente quiere solucionar eso. Y ya sea que se ponga a hacer gárgaras de bicarbonato, de astringosol, de lo que le digan. Porque verdad que no es nada agradable. Si es que la han padecido, es muy doloroso. Y más porque uno usa la boca para comer, para tomar agua, lo que sea. Y todo eso molesta. Nosotros tenemos que estar conscientes que el pecado arruina, que el tener estas actitudes no nos van a llevar a nada bueno. Y no expresamos luz, porque dice que somos luz y que si andamos en luz como Él anduvo, así es como debemos de andar en luz, limpios, sanos, transparentes, que no contaminen nada de lo que salga de nosotros, sino que demos vida, ¿sí? Y si algún pecado tenemos, si estamos sucios, vayamos a Él. Y dice que nos arrepintamos porque lo único que nos limpia es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Otro de los aspectos que nosotros tenemos que entender por qué de la importancia de la circuncisión de nuestro corazón es porque las perversidades, ojo, por si no sabíamos o ya lo habíamos olvidado, se originan ahí en el corazón. ¿Tú eres perverso? Y dices, es que no puedo dejar de serlo, pues hoy yo te tengo esa noticia maravillosa. Sí podemos. Por eso, si ya estamos circuncidados, podemos. Y si no estás circuncidado y lo haces, también puedes a través de Jesucristo. Dice Proverbios 6:14, perversidades hay en el corazón, en su corazón. Dice que anda pensando mal todo el tiempo y siembra las discordias. Aquí nos da la clave de algo, del perverso. Anda pensando mal, ¿qué dice? Todo el tiempo. ¿Tú en qué piensas? ¿En qué meditas? El mundo, el sistema dice algo bien tremendo, pero para camuflajear esta verdad. El mundo dice, piensa mal y acertarás. Y entonces la gente practica eso y se siente como que muy lista, se siente como que en lo que tú vas yo ya vengo, no se sienten mal, pero la realidad es lo que dice Dios, que las perversidades, ¿dónde se originan? En el corazón, porque siempre anda pensando, dice, todo el tiempo mal. ¿No les ha pasado que si ven a Nati y a Samuel juntos digan, le dicen a la esposa de Samuel, vi a Samuel con otra? Porque todo el tiempo piensan mal. Yo les digo porque la gente que no sabe que Carlos es mi hermano piensan que es mi novio, ¿sí? Y a mí me da risa porque me lo han dicho. Y la vi con su novio, yo, ¿a mí? Sí. No, le digo, él no es mi novio, él es mi hermano. Pero ¿saben qué? Dan de hecho que es mi novio cuando ustedes creen que yo voy a andar abrazada, agarrada de la mano, besándome con Carlos. Nunca lo hacemos, el agarrarnos, el abrazarnos. Yo no soy de las que me guste que andar exhibiéndome aún teniendo novio y con este calor, no. Pero fíjense como lo que traen en la cabeza, eso es lo que piensan. Me vieron con él o me ven con alguien y ellos piensan otra cosa porque dice que su mente de continuo piensa el mal. Entonces, esa perversidad se origina en el corazón. Les voy a decir algo. ¿Qué piensas nuevamente? Dios nos está hablando y confrontando. Si nosotros nos hemos descuidado y siempre estamos pensando lo malo, significa que tenemos que limpiar esto. Porque Él viene por una iglesia, vuelvo a recalcar, ¿cómo debe de ser la iglesia?
limpia. Ahorita solo vamos a tocar el punto de la limpieza. Y solo el ir a Jesucristo, el arrepentimiento, el lavarnos en su sangre, es lo que nos hace limpios, nada más. Y estamos hablando de la circuncisión del corazón porque precisamente es para eso, para que no guardemos, se supone que en lo natural es para que sea higiénico, para que no guarde las impurezas y al bañarse, al limpiarse, pues sea algo tan normal que ahí se vaya la suciedad. Pero si nosotros como hijos de Dios estamos de continuo pensando en el mal y Dios nos habla, nos está confrontando y nos dice, hijo mío, así no es. Y todavía nosotros en la necedad, no, pero es que eso es así, yo estoy viendo cómo es tal persona. Nosotros podemos ver muchas cosas y les voy a decir y equivocarnos incluso. Miren, el otro día mandaron un regalo para una persona y yo lo tenía que entregar. Cuando yo abrí la caja, porque era paquetería, era en gratitud a 2 personas, pero en especial para una, y vi lo que era, lo entregué por el favor, pero les dije, oigan, ya no me anden mandando ese tipo de cosas para que yo las entregue. ¿Qué eran? Eran unos tequilas del rancho de Vicente Fernández firmados por ellos. Era una edición especial y etcétera, etcétera. Y mandaron ese regalo por un favor que le hicieron a una conocida mía. Pero imagínense, quien me hubiera visto repartiendo los tequilas, ¿qué hubieran pensado de la profetisa? Hasta que ella toma incluso. Si es que de continuo estamos en el mal. Y sí les dije, no me agrada, no pensé que eso fuera lo que yo iba a entregar. Pero bueno, lo entregué. A lo que voy, mis hermanos, que nos cuidemos. ¿Cómo está tu vida? Vamos a hablar nuestro vestido. ¿Está sucio? ¿Hay perversidad? ¿Te la pasas pensando mal? ¿Ves algo y dices, sí, esto es así? No, en lo que él va yo ya vine. De seguro es esto. Y nos la llevamos y piensa mal y acertarás. Ya ven, tengo razón. No tenemos razón. Porque Dios nos manda que no pensemos mal. La Escritura dice que cuando tú y yo nacemos de nuevo, también tenemos la mente de Cristo. Cristo no juzgó a nadie. Él no vino a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él no juzgó a la samaritana, él no juzgó a la adúltera, él no juzgó a ninguna de las mujeres. Voy a hablar ahorita de las mujeres que tenían una vida mala y desordenada. No, él vino a señalarles lo correcto. En días pasados, la discipuladora Connie me mandaba una foto de 2 personas, bueno, ahora nuevos discípulos se integraron al grupo. Y Connie me decía, porque el grupo que ella tiene son de puros hombres. Y me decía, parezco la mujer samaritana. Y yo me reía. Le digo, sí, pero la mujer samaritana cuando se convierte, ¿qué hace? Salva a todo el pueblo. Esos hombres van a salvar a su familia. Le digo, pero ya platicando, riéndonos, le digo, pero no va a faltar alguien que te esté viendo, algún vecino, y diga, ¿a qué se meten tantos hombres a la casa donde solo está Connie de mujer? Está su mamá, pero por la edad vamos a suponer que la mamá no cuenta. Hablando de la maldad que la gente piensa. Connie está joven, bonita, atractiva, alegre. Y ven ese montonal de hombres que entran. ¿Qué tal? ¿Por qué? Por la perversidad. ¿Tú qué piensas? Tenemos que pensar como Cristo. Filipenses nos habla de que pensemos en todo lo bueno,
en todo lo justo. Filipenses, ¿qué es? En todo lo amable, en todo lo justo. Filipenses 4:8 nos habla de eso. En eso debemos de pensar. ¿Ese es tu pensamiento? Porque tal es el pensamiento del hombre, tal es él. En todo lo verdadero, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre, en todo en lo que haya virtud, en todo lo que sea digno de alabanza, en eso pensar. Ya estamos por concluir. Otra cosa que contamina el corazón y nos ensucia, y por eso es necesaria la circuncisión del corazón, es el orgullo. Y menciona la Escritura que el orgullo se origina aquí en el corazón y es pecado. Fíjense qué tremendo. Nos va a arruinar. Proverbios 21:4 dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos impíos son pecado. Está en el corazón el orgullo. Y fíjense, hermanos, por eso tenemos que conocer la verdad, porque la palabra de Dios nos lleva a discernir. Hay personas que a simple vista, por su aspecto, por cómo se la llevan, hay personas que tienen un carácter muy tranquilo y uno dice, esa persona es muy noble, no tiene nada de orgullo, pero cuando uno discierne y escucha y mira, salen esas actitudes y uno dice, caray, a mí me pasó y dije, caray, que estoy escuchando de esa persona que yo jamás hubiera pensado del tiempo que la conozco, que son de muchísimos años, que tuviera tantas cosas ocultas. Pero pues era normal, era obvio, puedo decir, porque pues no tiene a Jesucristo como Señor de su vida. ¿A qué voy? A que aquí nos está hablando que el orgullo es algo que está en el corazón y que lo tenemos que sacar porque contamina. Contamina. Y el Señor no quiere nada que nos contamine ni que nos ensucie. El punto 5, con el cual terminamos hoy, dice, porque en el corazón se encuentran los pensamientos, las emociones y no solamente eso, las intenciones. En la Escritura vemos algo maravilloso en Hebreos 4:12, cuando nos habla que la palabra de Dios es viva, eficaz, poderosa, pero el punto que vamos a enfocarnos es este, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Las intenciones, lo que deseo y lo que traigo aquí te lleva a ejecutar muchas cosas. Y eso se da desde niños. Fíjense que cuando yo era niña, les va a dar risa, pero yo tenía una pelota como la de Kiko, grandota la pelota, que me habían comprado. Y bueno, yo feliz con mi pelotota. Y me recuerdo, nosotros no éramos a los que mi mamá dejaba salir a jugar a la calle, ni nada, nunca, ni a las casas, ni nada. Pero no sé por qué, algún niño de los que por ahí se acercaron, dijeron, esa pelota te la voy a ponchar. Y yo me reí, porque yo ni siquiera pensé en eso, pero dije, ¿cómo si yo tengo la pelota? Pero en un descuido, fíjense cómo es lo que nos menciona aquí. ¿Con qué la ponchó? ¿Cómo la ponchó? ¿Qué agarró? Fíjense, cuando uno ya trae esos pensamientos, te las ingenias para hacer el mal. Y yo era una niña y él también. Ahora que soy grande y medito en eso, en la maldad que se hereda por naturaleza hasta que uno nace de nuevo, me pregunto yo, ¿con qué la ponchó? Porque no se le notó nunca. Ya, o sea, el chamaco se fue y todo. Y después, cuando ya vimos la pelota, estaba así, ya pues, marchita. Se le había salido el aire. Y uno decía, ¿por qué?
Y ya, pues mis hermanos que empezaron a inflarla según, pero ¿a qué horas, díganme, fue, ya sea por un alfiler, por una aguja, con qué la ponchó, díganme? Un niño. ¿Por qué digo esto? Porque en el corazón se encuentran los pensamientos, las emociones y las intenciones. Las intenciones y los pensamientos y las emociones, si no están bajo el gobierno de Dios, como debe de ser, definitivamente son malas. Y ahí lo pude ver. Y por eso les cuento eso. Tal es el pensamiento del hombre, tal es él. ¿Cómo son tus intenciones? Jesús, el Señor, ya nos ha ordenado que se quite de nosotros esa forma de ser, toda malicia. La malicia tiene que ver con intenciones. ¿Ya se te quitó toda malicia o sigues siendo malicioso? ¿Sigues pensando de continuo al mal? ¿Sigues pensando mal del discipulador, del vecino, o sea, tus pensamientos son de continuo al mal o de verdad has ejercitado la mente de Cristo? Porque si son de continuo al mal, tenemos que arrepentirnos. Por todo esto que vimos hoy, estos 5 puntos, el Señor indica la importancia de la circuncisión del corazón, de la limpieza. Si ya estás circuncidado, pero ya tienes algo de esto, significa que no te cuidaste y te contaminaste, que traes una infección en tu corazón. Y tienes que ir al Señor, arrepentirte, pedir perdón, cambiar de actitud, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, es lo único que nos limpia de todo pecado. No hay más aquí. Aquí no es que me voy a echar una pomada, aquí no es nada más que, bueno, me sonrío y que se pase. No, 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 porque eso queda ahí. Aquí no es de que, así como que no me le acerco mejor al hermano. No, aquí es entender que somos cuerpo de Cristo, que Él manda, que tengo que tener comunión, que el problema no está en el hermano, sino en mí. Y aunque no se note, está en mí y yo tengo que ser libre y cuidar mi vida, mi vestido, que esté limpio. Deuteronomio 36, capítulo 30, verso 6 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. Y chequen para qué. Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Fíjense que esa es la razón por la que Dios nos quiere limpios, santos, que andemos en luz porque Él es la luz, que andemos en Él, que seamos dignos de representarlo, para que vivamos, para que viva nuestra descendencia, para que toda la gente pueda ver en nosotros esa realidad de Dios. Así es que si nuestros pecados, como dice la Escritura, son rojos, el pecado no es negro como lo pintan. La Escritura en Isaías dice, si tus pecados fueren rojo como el carmesí, al ir a Cristo, cuando habla de ese tipo de rojo, es un rojo pues intenso. Dice, al ir a Dios, al arrepentirte, al pedir perdón, dice, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué tal? Si tú tuviste alguno de estos puntos, los has sentido o los has llevado a cabo, esas intenciones malas, hoy el Señor te dice, hijo mío, yo te redimí, pagué por ti, me perteneces. Y tienes que andar en luz, tienes que andar en mí, porque Él es la luz. Tú me representas aquí en la tierra. Tú vas a hacer realidad todo lo que yo he hablado. Tú vas a hacer que se materialice lo que yo he dicho. Pero es necesario que tu corazón, tu vida, mi vida esté limpia. Así es que a ordenarnos, a ir al Señor. Y bueno, pues hablemos con Él. Y cada uno
porque creo que la mayoría de nosotros ya sabemos lo que realmente es el arrepentimiento. No es llorar y decirle, Señor, si es cierto, yo tengo tanta inmundicia en mi corazón y no la he podido dejar, tengo pensamientos de continuo al mal y no puedo dejar estas prácticas, pero hoy en el nombre de Jesús, determínate a hacer lo que Dios manda, ten claridad, así como el Señor le dijo a Pedro, aún no entiendes prácticamente tanto que les he hablado y enseñado. Vayamos a Él. Acércate confiadamente al trono de su gracia de tu Padre. Te ama porque te compró, te redimió. Te ama porque es tu Padre y es mi Padre, y como nos conoce, por eso Él ha visto dentro de nosotros y nos habla de esa limpieza, de esa pureza que debe de haber en nuestro corazón. Limpiémonos de todo peso del pecado, de lo que te ha detenido, porque si el pecado pesa, te tiene detenido, te tiene limitado. No, el Señor no quiere esa expresión en sus hijos que lo representamos. No quiere que la iglesia esté limitada en nada. Por eso nos habla que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Él hoy nos hace libres, pero ya nos corresponde a nosotros no volvernos a esclavizar con ningún yugo. Nos corresponde a nosotros no volver a ensuciar nuestros vestidos, sino a mantenernos limpios, comprometidos con Él, porque nos debemos a Él. Que nada nos detenga, sino que seamos la expresión exacta, una iglesia entendida con claridad, que lo que debe de salir de nosotros es la vida de Dios, la gloria de Dios en todo lo que hagamos. Él sea glorificado. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Y sé, Padre, también que esta palabra, porque es tu palabra, al hacernos libres, nos libra de la ruina, pero también nos sana en el nombre de Jesús. Te doy gracias por ello, Padre. Y te bendigo. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bendiciones para todos. Estén muy atentos, por favor, a los anuncios que se les van a estar transmitiendo a través de los asistentes, a través de los discipuladores, a los grupos de comunión familiar, porque son excelentes noticias que tenemos y que vamos a aprovechar en estos días. Les bendigo, bendigo sus vidas. Y manos a la obra en todo lo que el Señor nos ha hablado para vivir como Él manda, para corregirnos. Y también bendigo esas finanzas que con entendimiento, con gozo y con alegría traemos al Señor. Si usted dice, pero ¿cómo las doy si no estamos congregados presencialmente? Pues pregúntele al discipulador, al asistente, ¿dónde va a depositar lo que es de Dios? Porque es de Dios. Diezmos, ofrendas, primicias, siembras son para el Señor. No se quede con la duda ni con la intención de hacerlo porque no sabe cómo. Pregunte. A los que están fuera también les corresponde. A todos, hijo de Dios, nos corresponde darle a Dios lo que le pertenece. Amén. Bendiciones y nos vemos en estos días, mis hermanos.